Buenos días. En el marco del primer Congreso Internacional en Ciencias de la Educación y Humanidades, apuestas investigativas por un cambio social que se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre del presente año. Me presento, mi nombre es Derly Cervantes Serra, docente de la Universidad del Atlántico. Yo soy docente de francés y de literatura francófona. Aquí aparece mi correo electrónico. El título de mi ponencia es Los beneficios del uso del teatro en la enseñanza de lenguas extranjeras en educación superior. Reflexiones de una experiencia de aula. Bueno, desde que yo comencé a impartir la materia de literatura francófona en el programa de lenguas extranjeras en la Universidad del Atlántico, me di cuenta que los estudiantes, cuando yo les pedía que expresaran sus ideas sobre lo que comprendieron de un texto literario, noté que no querían participar, demostraban mucha apatía, los veía atemorizados, ¿verdad? Y también ellos manifestaban que cuando se les nombra la palabra literatura, ¿en qué pensaban? Tedio, tedio a leer un texto literario, a explicar de qué se trata, lo veían como algo aburridor. Entonces, yo pienso que había que buscar una herramienta que resultara amena, innovadora para los estudiantes, para de esta manera que ellos pudieran ser capaces, ¿verdad?, de atreverse a expresar sus opiniones, a que estuvieran motivados a participar en las clases de literatura francófona, porque el objetivo siempre es que los estudiantes adquieran la lengua francesa, en este caso, que trabajaran textos literarios y que ellos fueran capaces de no solamente leerlos, pero que estuvieran motivados a leerlos y que luego expresaran su punto de vista sobre lo que leyeron. Entonces, de aquí surge esta idea de pedirle a los estudiantes que representaran fábulas, es decir, que será la puesta en escena de fábulas de La Fontaine, para de esta manera hacer la clase diferente de una clase tradicional. Las dificultades observadas. Bueno, timidez en los estudiantes a la hora de pronunciar. Sí, los estudiantes sienten mucho temor a la hora de hablar en francés, puesto que tienen errores en la pronunciación y les da vergüenza pronunciar mal. Dificultades con el punto y modo de articulación en la expresión oral. Sí, porque sabemos que con el idioma francés se debe saber que en una forma, bueno, se escribe, en otra forma se pronuncia, y tenemos que conocer muy bien los diferentes diptongos, cómo se pronuncian en francés. Temor a ser ridiculizados, sí, porque los estudiantes temen que sus compañeros se burlen de ellos a la hora de hacer, en este caso, de expresar sus ideas en francés. Igualmente, también temen que el profesor les corrija e igualmente se burle. Pánico escénico. Sí, pánico escénico, porque ellos manifestaban que les daba mucho miedo tener que hablar frente a un público, es decir, incluyendo al profesor y a sus compañeros de clases, y expresar sus ideas en un idioma extranjero, y ellos se podían exponer, ¿verdad?, al ridículo, a la burla. Dificultades para entender el uso de ciertos enunciados según el contexto. Sí, puesto que hay que comprender el sentido de lo que se está diciendo, porque también hay que tener en cuenta que en francés hay que tener en cuenta el contexto para comprender el significado de algunas expresiones. Poco manejo de vocabulario. Sí, si una persona carece de un vocabulario rico, por supuesto que
su expresión oral va a ser muy escasa, es decir, no va a tener las palabras adecuadas para poder decir. El objetivo general, ¿cuál es? Describir las destrezas comunicativas que pueden desarrollarse y fortalecerse por medio del uso del teatro en la enseñanza de L2 a nivel universitario. Los objetivos específicos, ¿cuáles son? Primero, identificar las destrezas en L2 que necesitan fortalecerse en los estudiantes de lenguas extranjeras del curso de literatura francófona. También emplear la estrategia del teatro para el fortalecimiento de las destrezas en L2 de los estudiantes de lenguas extranjeras del curso de literatura francófona. Y tercero, determinar el impacto del uso del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento de las destrezas en L2 de dichos estudiantes. Por medio de la observación directa se determinó que las destrezas en L2 que necesitan fortalecerse en los estudiantes de lenguas extranjeras del curso de literatura francófona son la producción oral. En la producción oral encontramos la pronunciación, es decir, hay que fortalecer la pronunciación de los estudiantes, ¿sí? Porque si ellos no conocen, no saben cómo se pronuncia una palabra, pues su mensaje no será correcto. Comprensión oral. La comprensión oral, escuchar y comprender. Es muy importante la práctica de la escucha porque esto nos permite desarrollar nuestra capacidad de comprensión. Familiarización con el contexto de la comunicación, contextualización. Es muy importante familiarizarse con el contexto de la comunicación para que el proceso sea eficaz, cumpliendo así el objetivo específico 1, identificar las destrezas en L2 que necesitan fortalecerse en los estudiantes de lenguas extranjeras del curso de literatura francófona. Estado del arte. Bueno, aquí voy a hablar de los autores eh, de los cuales me apoyé para realizar esta investigación. En primer lugar, Berto, 2018. La motivación y la interacción entran en el teatro. El docente debe tener una actitud positiva para establecer un clima favorable que facilite el proceso de aprendizaje. El uso de la adaptación de guiones y puesta en escena de obras ayuda al estudiante a aprender vocabulario nuevo y estructuras de una manera integrada y completamente contextualizada, cumpliendo así los objetivos del enfoque comunicativo. Casas, 2015. El uso del teatro en el aula de lenguas extranjeras. Representan uno de los grandes pilares sobre los que se apoya la enseñanza y práctica de la expresión oral, ya que requieren por parte del alumno la creación y escenificación de una situación comunicativa determinada. Corral, 2013. El trabajo de la lengua oral a través de la dramatización de situaciones concretas o de la representación de una obra teatral ofrece numerosas posibilidades para abordar tanto aspectos de la competencia lingüística como discursiva, sociolingüística o estratégica. En efecto, la sistematización e integración de la gramática, del léxico o el trabajo sobre la pronunciación y entonación, siempre en armonía con el cuerpo, son algunas de las ventajas más visibles. Palomo, 2016. El teatro y sus aplicaciones didácticas en la enseñanza del francés lengua extranjera. El teatro en el aula de L2 muestra al estudiante como el auténtico protagonista del proceso educativo, en un ambiente donde las habilidades personales de cada individuo son complementarias y responsables de la tarea grupal, y donde los errores cometidos se difuminan o se reciclan en creatividad y dinamismo. Bueno, aquí con respecto a digamos, las
todos los aportes de estos autores, bueno, yo estoy de acuerdo cuando ellos señalan que una de las estrategias más empleadas en la enseñanza de lenguas es el teatro, puesto que involucra las 4 competencias comunicativas. Igualmente, cuando señalan que el teatro representa uno de los grandes pilares sobre los que se apoya la enseñanza y práctica de la expresión oral, puesto que requieren por parte del alumno la creación y escenificación de una situación comunicativa determinada. También lo que respecta a el trabajo, bueno, por tareas, aquí con respecto a lo que ellos definen como tarea, como una forma de proyectos finales de unidad. Y en este caso, pues sí, yo lo estoy proponiendo de esa manera, porque eso forma parte del trabajo final que los estudiantes deben realizar en mi clase de literatura francófona. Aquí porque como bien señalan ellos, porque cuando se piden el trabajo por tareas, ¿esto a qué conlleva? A que los contenidos tratados en clase se refresquen, se consoliden, ¿verdad? Y, y luego cuando los estudiantes ya han adquirido toda esta gama de conocimientos, ellos lo puedan poner en práctica, lo ejerciten. ¿Sí? Ahora, también es importante lo que señalan los autores con respecto a la motivación. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, puesto que la motivación en una persona es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, claro. También otro beneficio, pues, en cuanto a la capacidad de autoestima, es decir, aquí los autores también señalan que esto invita a los estudiantes a empoderarse de su proceso de aprendizaje. Por supuesto que sí, sí los ayuda. Sí, claro, esto le permite al estudiante, ¿verdad? Él mismo encargarse de su proceso. Y esto, su autoestima, por supuesto que la va a mejorar, a aumentar mucho más. Porque, como los dije al principio, los estudiantes manifiestan que ellos no tienen interés, ¿verdad? No están motivados por participar, pero que a través de este tipo de puesta en escena de una obra, como en este caso de una fábula, ya esto permite que los estudiantes se sientan pues más cómodos a la hora de analizar un texto literario. Y ahora, por supuesto que es una actividad lúdica y la actividad lúdica motiva mucho a los estudiantes a participar de una mejor manera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Metodología. En primer lugar, ¿cómo se llevó a cabo esto? Bueno, en primer lugar, el docente hace una clase magistral, es decir, explicando el origen de la fábula, la definición, las características, los principales fabulistas y las fábulas más representativas. Posteriormente, pide a sus estudiantes que formen grupos de trabajo de 2 personas y a cada uno les asigna al azar una fábula de La Fontaine. Una vez hecho esto, cada uno debe elaborar su guión, un guión de teatro, ¿verdad? Yo les explico a ellos que ellos lo deben adaptar a nuestra época, pero sin perder la esencia original de la fábula. Una vez hecho esto, yo tomo dentro de la clase un momento para corregir el guión, ¿verdad? De teatro a cada uno de los grupos, se lo corrijo a cada uno de ellos. Luego les pido que practiquen, cada grupo practique en su casa y luego le dedico también el tiempo a cada grupo a la práctica de la puesta en escena delante de mí, en donde yo les voy a hacer énfasis en los errores que cometieron
digamos, errores de pronunciación, de entonación. Posteriormente ya llega el día de la puesta en escena. Bueno, en la puesta en escena digo a ellos que ellos deben disfrazarse del animal, ¿verdad? Como cada uno les distribuye una fábula, entonces las fábulas como los personajes son animales, ellos deben disfrazarse de acuerdo al animal que les tocó, deben disfrazarse, ¿sí? De esta manera. Y lo pueden también dentro del disfraz lo pueden adaptar, es decir, por ejemplo, por decir algo, si se van a disfrazar de un cuervo, bueno, un cuervo sí, que parezca un cuervo, pero también si le quieren introducir algo más, no sé, un cuervo con un teléfono celular, un cuervo con unas gafas oscuras, todo esto lo dejo a la creatividad de ellos. Resultados parciales. Aunque se ha llevado a cabo durante varios años, se ha estado formalizando el proceso de investigación y recogida de datos en los últimos 2 años. Hubo un impacto en cuanto a las mejoras en las competencias relacionadas con la expresión y comprensión oral. Y esto fue evidente en el índice académico que se vio reflejado en las calificaciones de antes y después de la ejecución de la estrategia. Sí, porque al comienzo los estudiantes no participaban en clase, por supuesto que sus notas no fueron buenas, y están, el porcentaje se puede evidenciar, aprobados solo un 31%. Ahora, una vez que se realizó la actividad de puesta en escena, los resultados fueron favorables, mejoraron. Aquí fue el porcentaje de un 58%. Sí, porque se vio la mejoría de los estudiantes, porque ya hicieron su puesta en escena y ya ellos pudieron expresarse en francés con mayor facilidad. Conclusiones parciales. El teatro como herramienta didáctica promueve el aprendizaje colaborativo porque incita a los estudiantes a apoyarse mutuamente y salvaguardar de forma indirecta las diferencias y vicisitudes. Su práctica requiere de la utilización de varias habilidades y destrezas en la segunda lengua, que, pese a ser un reto para los estudiantes, resulta ser un ejercicio enriquecedor y ameno. Su uso en el desarrollo de las habilidades y competencias comunicativas como la producción y comprensión oral ayuda al mejoramiento del vocabulario, entre otras. Pero con respecto a las conclusiones, ¿no? Puedo decir que a través de esta herramienta, bueno, innovadora, dinámica, amena, los estudiantes se mostraron, ¿verdad? más, eh, se mostraron más interesados por participar en las clases, y por lo menos habían estudiantes que yo al comienzo de las clases, algunos estudiantes que ni siquiera hablaban, y a través de las puestas en escena de estas fábulas, ya por lo menos, yo les dije, ahora por lo menos estoy conociendo cómo es su voz, cómo pronuncia usted en francés, porque antes se cohibían por completo de decir una palabrita en francés, y ya ahora sí se sienten más seguros, ya por lo menos pueden expresar sus ideas, claro que sí. Por supuesto que uno le hace correcciones a los estudiantes, ¿sí? En algún momento dado haya de pronto algún tipo de error en alguna pronunciación de algo, pero ya se nota la mejoría de los estudiantes, y sobre todo que ya está la motivación y que ya ellos por lo menos toman la iniciativa de participar en clase, por ejemplo, pedir la palabra en la clase de literatura y expresar sus ideas y realizar un texto literario. Ahora, y con respecto a bueno, si las fábulas trabajamos, dijimos que trabajamos las fábulas, y ellos se sintieron, bueno, muy cómodos, complacidos, porque trabajamos fábulas, y yo pienso que la actividad, esta herramienta de trabajar en una clase de literatura francófona, esto se puede aplicar a una clase, ¿verdad? Porque es una herramienta, como lo dije anteriormente, una herramienta innovadora, resulta amena, y los estudiantes, si hay una actividad lúdica en las clases, ellos se van a sentir más seguros, más cómodos, les va a agradar mucho más. Y se les va a quitar esa idea de que cuando leen literatura, bueno, en nuestro caso literatura, ellos leen literatura y piensan,
vamos a leer solamente, bueno, textos que no van a ser interesantes, yo no lo voy a entender, pero en este caso son fábulas que traen, ¿verdad? Traen una enseñanza, por supuesto, traen su moraleja, y allí los personajes son animales, y como se les va a pedir que ellos hagan la puesta en escena de las fábulas, ya el hecho de disfrazarse de animales, ya eso en algunos de ellos va a provocar, ¿verdad? Algunos ya dicen que resulta muy chistoso que ellos mismos verse disfrazados de animales y haciendo una puesta en escena y mucho y además en otro idioma, en este caso el francés. ¿Ves? Yo sí recomendaría que este tipo de herramientas se utilizara no solamente en literatura francófona, sino que se utilizara clases, sobre todo, bueno, en las clases de idiomas extranjeros, en clases de lengua, de inglés, de francés, porque resulta muy interesante y a los estudiantes los motiva mucho a participar. A continuación hay unas fotos de estudiantes en el momento en que están haciendo sus puestas en escena. Y aquí encontramos las referencias, encontramos los autores, toda la lista de referencias que tuve en cuenta para realizar dicho trabajo. Espero, bueno, espero que este trabajo que haya sido muy fructífero. Muchísimas gracias por su atención.